Alejandra Redo y Daniel Ronel. Alejandra, arquitecta por la Universidad Ricardo Palma y candidata maestra en vivienda por la Universidad Nacional de Ingeniería, coautora del catálogo de arquitectura del Ministerio de Cultura del Perú para la Declaración del Patrimonio Moderno desde el 2018. Daniel es arquitecto por la Universidad Ricardo Palma y tiene un máster en arquitectura con mención en ecología en Cornell University. Ha sido ganador de la categoría 7 de la 18ª Bienal de Arquitectura. Adelante, Ale y Daniel, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por seguir conectados después de esta larga jornada, esta larga mañana de ponencias muy interesantes. Bueno, les vamos a hablar en esta oportunidad de una investigación a la que le tenemos muchísimo cariño, tanto Daniel como yo. Esta investigación la empezamos en el 2019 y seguimos trabajando en ella, ya con otras fases. La investigación es el diagnóstico de las condiciones de habitabilidad en la vivienda temporal de emergencia en Perú. Es una investigación que desarrollamos desde el Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima y con el apoyo y coordinación de la Universidad de Bath de Inglaterra. La investigación la hemos trabajado con antropólogos, sociólogos y arquitectos. Esta investigación abarca 5 casos de estudios. Los 5 casos de estudios tienen climas diferentes. Para la costa hemos investigado el campamento Nueva Esperanza en Trujillo y también Virú. Para la sierra estuvimos visitando Chivay y Yanque en Arequipa, y para la selva la nueva ciudad Belén en Iquitos. Buenos días también con todos, gracias por la invitación. Lo que estamos viendo en esta foto es el campamento de la costa en Trujillo, el campamento de Nueva Esperanza, y en esta primera parte rápidamente queremos presentar que existen 3 formas o 3 patrones de asentamiento para la vivienda de emergencia. La primera, que es la que estamos viendo, es cuando ocurre una emergencia y se crea un campamento temporal. Es una vivienda con un temporal, el campamento también es temporal, y en este caso es un terreno del Estado o del gobierno local. Y finalmente aquí, esta es la primera forma, ¿no? El módulo de vivienda es el módulo que estamos viendo, es en esas líneas de color naranja marrón, ahí hay 2 módulos de vivienda. Sí, esa es la primera. Este campamento se formó en 3 etapas de consolidación, y la última etapa son las de techo blanco, que fue otorgado no por el Ministerio de Vivienda, sino por la municipalidad, y fue otorgado a los pobladores que no eran dueños de terreno, sino eran cuidadores de terreno, y son módulos con características totalmente diferentes. El segundo y tercer caso de estudio, esta imagen que estamos viendo acá es Virú, Trujillo. Es una imagen de dron. En este caso fue por fenómeno del Niño, un huaico que arrasó con la mayoría de las viviendas, y en este caso el patrón de asentamiento es en el terreno propio, y dependiendo de la consolidación familiar les otorgaron 1 o 2 módulos. En el caso de Virú es el único caso que hemos estudiado que no fue un módulo dado por el Ministerio de Vivienda, sino fue otorgado por ONGs como Care Perú, en asociación con la empresa Coca-Cola, y Un Techo para Mi País. Entonces, en este caso, la vivienda se asienta en el propio lote. Y en el caso de Yanque y Chivay, es similar, también las viviendas, esas sí, dadas por el Ministerio de Vivienda, se emplazan también dentro del terreno. Y esto fue por un terremoto. Entonces, tenemos campamento temporal nuevo, vivienda en lote propio, y el tercero es una ciudad nueva. Este es el caso de la nueva ciudad de Belén en Iquitos, en donde la idea ya es una ciudad no temporal como en el caso de Trujillo, sino permanente. La vivienda temporal en este caso es la que tiene el techo verde claro, y la permanente es la que tiene el techo verde oscuro. Y lamentablemente no puedo hacer anotaciones acá, pero creo que la imagen es bastante clara. Acá también hay algunas diferencias, y bueno, hubo unos problemas tanto con la vivienda temporal como con la vivienda permanente. Sí, estas son entonces las 3 formas donde se asientan las viviendas. Un poco para complementar lo que les ha dicho Daniel,
casas que vemos con techo a dos aguas en verde oscuro es la vivienda permanente, y el módulo de emergencia es el que está entre las dos viviendas permanentes, que fueron las que inicialmente se pusieron con el techo verde más claro. Y están ocupando lo que básicamente sería el patio de la vivienda. Es el equipo. Como Ale mencionó, hay investigadores de la Universidad de Bath y también hay equipo de la Universidad de Lima y profesores de la Universidad Católica también. Y por la Universidad de Lima está Jayón Aramburu, Valeria Urga Cisneros, están en la foto, y más abajito se ve a María José Gómez Dexter también. Que fueron un apoyo técnico y de investigación súper valioso. Sí, bueno, acá vemos un poco al equipo en algunas fotos del lugar, ¿no? Y Hay que mencionar también que en la parte final nos apoyó Alexandra Rodríguez, ya entró a ser parte del equipo cuando ya habíamos terminado con los viajes. Y acá mencionamos un poco que esta investigación la realizamos tanto para invierno como para verano, realizando 3 viajes en verano y 3 viajes en invierno. Entonces, ya entrando un poco a la metodología y a la investigación per se, esta investigación se enmarca en un estudio global, The Shelter Design Project, de la Universidad de Bath, cuya investigación es transformar las vidas de las personas desplazadas por fenómenos climáticos o situaciones de guerra alojados en viviendas temporales de emergencia o en campamentos. Este proyecto busca contribuir con las soluciones para la vivienda digna y promover una nueva ciencia del diseño de refugios. Es el estudio más grande a nivel mundial que investiga condiciones térmicas de calidad de aire y sociales en campamentos que albergan a personas desplazadas. Perú entra como el 5º país de este estudio. Acá podemos ver algunas imágenes del campamento La Esperanza en Trujillo. Entonces, para medir la habitabilidad hay dos variables como macro, ¿no? Las variables físicas y las variables sociales. Y era muy importante entender primero también qué era una vivienda temporal. La vivienda temporal no solamente es la parte física, sino también la parte emocional. Necesita tener seguridad física y emocional, cumplir darle privacidad a las personas, protección ante los climas, seguridad de la tenencia, brindar condiciones para la vida, vivir con dignidad, vivir con privacidad nuevamente, confort. Y además debería ser diseñada para cada entorno, por lo tanto las comunidades son importantes actores dentro del diseño de la vivienda de emergencia. Respuesta al clima y a las condiciones del también por ejemplo de SEER o de Naciones Unidas, ACNUR, cada uno de estos manuales no son minuciosos con todo el equipo de lecciones y pensajes. Y también es muy importante hablar de la temporalidad. La vivienda de emergencia empieza a tallar a partir, no inmediatamente después de la emergencia, sino algunas semanas después. Lo que suele pasar es que viene el desastre, las personas son desplazadas, por ejemplo, a colegios, después se les da una carpa donde suelen vivir una semana, a 2 meses o 3 meses, vamos a ver en los casos, y en ese momento, a partir de que dejan la carpa, viene la vivienda de emergencia, que tiene una temporalidad aproximada entre 6 y 3 años, 6 meses y 3 años. Para el estado del arte hemos revisado a muchísimos autores, aparte de los manuales, como a Fontana, a Félix, a Quarentelli, a Davis, y para la definición de habitabilidad nos quedamos con estas 2 citas que nos parece que dicen bastante. Una de Gordillo que dice: la casa no es solo una pieza de plástico que cuelga de unos palos, es un hogar, un refugio de la violencia, un lugar privado, un lugar para protegerse del clima. Y Volnow nos dice: habitar significa tener un lugar fijo en el espacio, pertenecer a este lugar y estar arraigado a él. El tema del desarraigo es algo central también. Hay que tener en cuenta que las personas que acceden a una vivienda de emergencia literalmente han perdido todo. Han perdido la casa, están desarraigados, inclusive pueden haber perdido familia. Entonces esto es sumamente importante. Sí, entrando a los aspectos metodológicos, hemos desarrollado tanto para los viajes de visitas de campo de verano y de invierno varios instrumentos. El primer instrumento es una encuesta de confort térmico y el segundo es una encuesta social y de diseño. Tanto el primero como el segundo fueron desarrollados por la Universidad de Bath y nosotros los empezamos a aplicar acá,
y esto también para poder tener criterios comparativos entre todos los casos de estudio a nivel mundial. Entonces, para el primer caso, que es la encuesta de confort térmico, realizamos un muestreo probabilístico para poder establecer el número de encuestas por lugar, y esta básicamente busca saber cuál es el confort térmico de la vivienda, cuál es la sensación térmica o la percepción térmica de los habitantes dentro de la vivienda, cuáles son sus preferencias, y también hay, por observación, saber cuál es la ropa, cuáles son las diferentes capas de vestimenta que usan, y esto se usa como referencia a la escala ASHRAE de temperatura. Y para los datos térmicos utilizamos varios dispositivos y equipos de medición que les vamos a mostrar en un momento. Para la encuesta social y de diseño, porque esta investigación no solamente mide los aspectos físicos de la vivienda, sino también los aspectos sociales de la vivienda. Entonces, los antropólogos y los sociólogos han jugado un rol muy importante. Esta encuesta social y de diseño busca identificar cuáles son las condiciones de confort dentro de la vivienda temporal de emergencia, y dentro de las secciones está la información de contexto, la idea de una vivienda que tienen, la percepción que tienen los pobladores sobre el refugio ideal, y las adaptaciones térmicas que se realizan a esta vivienda. La lista de chequeo para el diseño de la vivienda temporal de emergencia esto se aplica directamente al campamento, y las secciones son población, diseño, instalación y uso. Básicamente este instrumento lo diseñamos nosotros, y es una lista de chequeo que busca identificar cuáles son estas características para poder hacer un correcto diseño futuro. Adicionalmente a los 3 instrumentos mencionados, tenemos otros 2 instrumentos, una entrevista a cargo del sociólogo sobre el bienestar, toma conceptos como la satisfacción de vida, la percepción que tienen ellos de la comunidad o del módulo, y se hace la pregunta de cuál es el mejor lugar para vivir. Adicionalmente, entrevistas a informantes clave. Un informante clave es una persona que conoce todo el proceso desde el problema, desde que existe el terremoto, la inundación, conoce a los vecinos, conoce toda la historia. Y bueno, y finalmente tenemos los equipos, Ale. ¿Sí? Sí, esto solamente para reforzar, hemos hecho muchísimas encuestas con el equipo en los diferentes viajes, nos han apoyado o practicantes o nosotros mismos hemos estado entrevistando. Y bueno, para hablar un poco de los equipos que hemos utilizado para hacer estas mediciones climáticas, está la estación meteorológica, que se instala en el exterior desde el primer día de visita al campamento. Este mide las condiciones climáticas externas y toma las medidas durante una semana. En algunos casos nos hemos quedado más días, 8 o 10 días. El segundo equipo que utilizamos es el anemómetro de hilo caliente, que es este que se ve acá, no sé si ven mi puntero, y este mide las condiciones de aire al interior de la vivienda, sobre todo para identificar las posibles infiltraciones de aire. El tercer equipo es un medidor de humedad y estrés térmico, que es este de acá, y este se utiliza para medir las condiciones al interior de la vivienda. El cuarto equipo son los sensores, que miden la temperatura interna de la vivienda temporal, y esto se instala al interior de la vivienda, colgado con una soguilla, al centro de la habitación, y esto registra las temperaturas de día y de noche. Y por último, los 2 últimos equipos que tienen que ver con la calidad de aire, los tubos de VOC, también se dejan instalados durante una semana en aproximadamente 4 viviendas. Los sensores no mencioné, que normalmente instalamos entre 7 y 10 por cada una de las localidades. Y el último equipo es el equipo de calidad de aire, que no aparece dentro de las fotografías, pero lo que busca es hacer un análisis luego de la cantidad de partículas de VOC. Entonces, básicamente, estos equipos nos sirven para comparar las diferencias entre las temperaturas externas y las varianzas hacia el interior de las viviendas. Y esto es la lista de chequeo, que es el otro instrumento que mencionamos más temprano. En realidad, la lista de chequeo tenía como principal idea poder comprobar algunos aspectos del campamento y de la vivienda sin necesidad de entrevistar necesariamente a alguien. Es mucho más de observación, y
Por ejemplo, si es que hablamos de uso, tú podías ir directamente a una vivienda y saber si es que el uso era una habitación o si era un sitio de almacén o era usado como cocina o como corral. Entonces, cada vivienda a la que íbamos haciendo esta lista de chequeo solo por observación, check, 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 y eso nos da también una estadística que nos sirvió más adelante para el análisis. En esta ocasión no estamos presentando los resultados de las variables eh, 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 físicas, o sea, de las mediciones térmicas, sino solamente vamos a hablar de las variables de la lista de chequeo. El resto sigue siendo procesado, como hemos dicho, esta investigación empezó en el 2019 y continúa en este 2020. Para hablar un poco de las variables para la selección de los casos de estudio, es importante mencionar que toda la investigación la hemos realizado en coordinación con el Ministerio de Vivienda y Construcción. Nos hemos reunido tanto previamente como en repetidas ocasiones, un poco aportando con los hallazgos, los primeros hallazgos y los primeros resultados que hemos ido consiguiendo. Y nos interesaba saber cuáles eran los diferentes tipos de respuestas que tiene el Ministerio de Vivienda, y también nos interesaba comparar o ver otras posibles soluciones. Entonces, por eso también acudimos a ONGs como Care Perú, que ya les mencioné, y como Techo para mi país. Entonces, como premisa teníamos que las viviendas debían cumplir con ciertas características, ciertas variables, ¿no? Que fueran de diferente clima, ¿no? La ubicación estuviera en diferentes climas, diferente contexto social, diferente tipo de desastre, diferente tipo de respuesta y diferente tipo de vivienda temporal de emergencia. En cuanto al trabajo de campo, normalmente para cada una de las localidades, tanto en invierno como en verano, los viajes tuvieron un promedio de duración entre 7 días y 10 o 12 días algunos. El primer día corresponde a la presentación del equipo a la comunidad. Normalmente siempre contactamos acá al informante clave, a la persona, al dirigente de la comunidad, y nos presentamos ante ellos y hacemos la instalación de la estación meteorológica. Esto toma bastante tiempo, y acá también es importante mencionar, que no está dentro del texto, pero una de las cosas que más trabajo nos ha costado en varias de las localidades, sobre todo la que no es ciudad o nuevo campamento, ha sido ubicar los módulos. ¿Por qué? Porque ni la municipalidad ni el Ministerio de Vivienda tiene un registro sistemático de dónde han sido ubicados estos módulos. Entonces, el poder saber a dónde están y el tener un mapa y un control específico de dónde están para poder luego ubicarlos en el viaje de invierno fue un trabajo, una labor importante. Luego, el segundo día, hacemos la instalación de los sensores dentro de las viviendas, aproximadamente 7 sensores para cada una de las ubicaciones. Los dejamos colgados en el techo al centro de una de las viviendas, y empezamos con las entrevistas y las encuestas. Acá nos dividimos en equipos, equipos sociales que hacen las entrevistas sociales, equipos de antropólogos que también hacen el tema social, y equipo de arquitectos, que somos los que normalmente andamos con los equipos haciendo las mediciones térmicas y todas estas entrevistas térmicas. Entre los días 3 y 7 seguimos desarrollando todas las entrevistas y las encuestas, y el último día hacemos la desinstalación de los sensores y la desinstalación de la estación meteorológica, y obviamente pasamos y nos despedimos de la comunidad y de cada uno de los pobladores. Vamos a presentar de manera muy breve los casos de estudio. Esto es Trujillo, La Esperanza. De repente lo más importante es decir el tiempo de respuesta que demoró el Estado a la tragedia. Eso fue una inundación por fenómeno del Niño, y el problema surge el 17 de marzo, es la inundación, el 15 de marzo, perdón, es la inundación, y terminan siendo, la vivienda es entregada, la vivienda de emergencia se entrega en julio, como un poco más de 3 meses después. Siguiente, por favor. Y bueno, la vivienda en Trujillo es una vivienda con un muro de fibrocemento, tiene unos basamentos de madera, un techo de Ternit. Hay algunos problemas ambientales que vamos a mencionar dentro de poco. Son 3 espacios, uno social que está al medio y 2 dormitorios que están a los costados. Y bueno, sí, básicamente es eso. El siguiente caso es la selva, y acá se dieron 2 fenómenos. Uno fue
la inundación por la crecida del río Amazonas, por el fenómeno del Niño, y el incendio. En realidad, la línea del tiempo de este caso es un poco diferente porque las crecidas del río se habían dado ya con anterioridad, y lo que sucede es que hay una presión política por inaugurar esta nueva ciudad Belén. Entonces ocurre también un incendio en ese momento, entonces ahí empiezan a mover a los pobladores a Nueva Ciudad Belén, y sobre todo para la foto de la inauguración de esta nueva ciudad, que era un proyecto con el que se quería terminar un gobierno, ¿no? Entonces esto está ubicado en Nuevo Belén, a 1 hora de Belén Bajo. Todos los pobladores acá son agricultores, son pescadores o son vendedores del mercado. La vivienda en este caso fue un excedente de la vivienda destinada para atender la emergencia de la sierra. Entonces comprenderán que las condiciones de cómo funciona esta vivienda son muy malas, ¿no? Es una vivienda que tiene 2 espacios, 2 ambientes, un área social y un dormitorio. Tampoco se prevé la composición familiar. En Iquitos la composición familiar es mayor que en otros de los casos estudiados. Y acá, como lo mencionaba Daniel en un inicio, este es el módulo temporal de vivienda que se instaló, y esta es la vivienda permanente, ¿no? Ocupando el espacio de lo que sería el patio. El material de este módulo son 2 planchas de aluzinc con poliestireno al medio, y el techo es un termotecho. En este caso, la vivienda se instaló directo a una losa, y la losa fue construida por los mismos pobladores sin asistencia técnica, y tiene varios problemas que los vamos a mencionar más adelante. En el caso de la zona de la sierra, fuimos al Colca, y fuimos a 2 ciudades, Yanque y Chivay, y como Ale mencionó hace un ratito, en realidad el módulo que se utiliza es el mismo. De repente la línea de tiempo, esto es por un terremoto que se da en el 2016, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 4 meses después se entrega la vivienda de emergencia, es decir, durante 4 meses las personas vivieron en carpas, o tal vez en casa de amigos o familiares, usualmente es carpas. Imagínense vivir en carpas con este frío. Entonces, la respuesta debe ser mucho más rápida que estos 4 meses. Siguiente, por favor. Y bueno, Ale lo mencionó también, las características, estas son las mismas que la que se utilizó en la selva, cosa que es medio, bueno, no está bien en realidad. Aluzinc, techo de termotecho, y la losa se aplica directamente en el piso. Esto específicamente en Yanque. En Chivay parece que llega ya un segundo lote, en donde sí se logra elevar la losa con unos dados de madera. Lo mismo que en el caso de Iquitos, 2 ambientes. Y bueno, sí, básicamente eso, vamos a hablar un poco de lo que encontramos. Y el comportamiento térmico de los 2 módulos, el que va directo al piso y el que está sobrelevado, es completamente diferente. Estos son unos resultados que vamos a pasar súper breves sobre justamente la lista de chequeos. Lo más importante tal vez decir que analizamos los servicios. Trujillo, a pesar de estar cerca de la ciudad, la Esperanza, quiero decir, el campamento, contaba con muy pocos servicios por lo mismo que era un campamento temporal. Y Chivay, que es una ciudad más grande, tenía muchos servicios, pero inclusive Belén tampoco tiene muchos servicios, ¿no? Como dijo Ale, el problema principal de Belén es que estaba a 1 hora del mercado y cuesta muy caro, el costo de transporte es muy caro, entonces las personas se quedan ahí. Y en el segundo caso, vimos algunas variables. Por ejemplo, si la orientación era correcta. En la mayoría de los casos la orientación no es la correcta, y eso solamente es un tema de diseño que se puede solucionar de una manera bastante sencilla. En la mayoría de casos la topografía no fue contemplada. El caso más complicado era en Iquitos, donde el desagüe percolaba, donde llueve mucho, como sabemos, y el agua se metía a las viviendas. Eso también en todos los casos había mucha presencia de plagas, ratas, aves que comían basura, moscas, en fin, y eso trae enfermedades a los niños, especialmente a las personas adultas. En fin, no habían espacios de sombra, no habían casi espacios de comunidad, y había mucha ocupación durante el día en algunos lugares, sobre todo en Belén, por ejemplo, porque nuevamente las personas no se podían ir, se quedaban ahí, se tenían que quedar ahí porque era muy caro moverse, ¿no? Sí.
Brevemente hablamos de los hallazgos, los hemos dividido en 3 categorías en cuanto a la población, en cuanto al diseño y el clima y la cultura. En cuanto a la población, uno de los rasgos comunes es que el área de la vivienda temporal de emergencia no considera la composición familiar y definitivamente los espacios no están destinados o son insuficientes para albergar la cantidad de cosas que tiene una familia. Los módulos de los baños no funcionan correctamente, causando problemas de salud y falta de privacidad. En cuanto al diseño, no se contemplan espacios privados externos, que son en donde la mayor parte del día se dan las actividades de los pobladores. El diseño es cerrado y no permite futuras ampliaciones, no se contemplan las lógicas de habitar de las personas. Por ejemplo, en esta imagen vemos cómo la cocina se da al exterior y no al interior de la vivienda. Haciendo uso de leña. ¿Por qué? Porque es una economía de subsistencia y no tienen dinero para comprar balones de gas. En cuanto al clima y la cultura, no hay espacio de sombra ni árboles, no existe un sistema de recojo de basura organizado. Y por más de que el clima lo permite y lo necesita, no aparecen estos elementos como aleros largos o espacios de sombra, ¿no? Árboles, vegetación. Luego, al interior de la vivienda, la mala ventilación, el inadecuado performance térmico asociado a los materiales. No hay espacios para huertos. En casi todos los casos los pobladores saben de agricultura y tienen en algunos casos dentro de sus patios unos pequeños huertos improvisados. Y no hay espacios para crianzas de animales y esto consistentemente se repite en todos los casos a los que hemos visitado. Ahora, específicamente hablando de la costa, algunos resultados, creo que es importante antes un breve paréntesis y mencionar que si bien estamos viendo lo malo, también hay que decir que el Ministerio de Vivienda está trabajando constantemente, ha sido hace poco parte de un proyecto de evaluación de módulos, en mejorar esto y todo el aporte que nosotros hacemos es justamente para seguir mejorando. Bueno, en la costa, si vemos en la primera imagen, la retícula o la trama con la que se plantea la vivienda deja un espacio entre vivienda y vivienda, pero ese espacio, al no contar con un espacio exterior planificado, es tomado por las familias y finalmente se techa o se cerca, como en este caso, y hace que no ventile. Y termina siendo una vivienda mucho más caliente de lo que debería ser. No hay ventilación cruzada y eso hace que además vengan moscas, en fin, una cosa va llevando a la otra. No hay espacios comunitarios, ya lo hemos dicho bastantes veces. En la costa también está cerca la carretera, esto que estamos viendo al fondo es la carretera y eso es un problema de seguridad, tanto por robos y también para los niños que están ahí cerca. Hay muchos niños que viven y están a un paso de la carretera. No se considera orientación adecuada, los materiales se perciben inseguros, el superbor se puede romper, o sea, pudiera romperse violentándolo con más o menos facilidad. En fin, no existen servicios al ser temporal, no hay agua, no hay desagüe, y el agua termina siendo muy, muy cara. Y bueno, como mencionó hace un momento, hay problemas también en los baños porque no son pensados, sino que son pensados, los espacios no son pensados para baños, sino son módulos adaptados. Resultados preliminares para la sierra. El poblador no se siente seguro al interior de la vivienda, pues no está acostumbrado al material y asocia el metal de la luz zinc del panel, de este termopanel, a un material que atrae las descargas eléctricas. Entonces muchas veces prefiere entrar a las preexistencias que quedan antes del terremoto o a sus viviendas reconstruidas de piedra o de adobe, las sienten más seguras. La vivienda no contempla un espacio para la crianza de animales ni un depósito para almacenar los cultivos y las herramientas. Todos los pobladores en Arequipa son agricultores y lo que pasa en muchos casos es que todas las herramientas quedan a la intemperie y luego cuando ya viene la solución de vivienda temporal, usan este cuarto simplemente como un depósito de estas herramientas. Hay una alta incidencia de problemas bronquiales debido a la humedad y las temperaturas externas, no solamente por infiltraciones de agua, por el techo y por el encuentro entre el muro y el piso para los módulos que van directo a la losa, sino también por los cambios bruscos de temperatura entre el interior y el exterior que produce esta condensación de humedad al interior de la vivienda. En las mañanas todas las paredes de los módulos están empapadas. No se contempla una solución adecuada para aislar la vivienda temporal de emergencia del suelo. El poblador tiene que construir, una de las condiciones que le da el ministerio es que el poblador construya esta losa de cimentación
y esta losa se diseña, se construye sin asesoría técnica, entonces los materiales que se utilizan no son, ni las proporciones tampoco, entonces es una losa que está permanentemente húmeda. Adicionalmente, hay filtraciones de agua entre el muro y el suelo. Les dieron kits de silicona, pero no les explicaron cómo ponerlos, entonces nunca los sellaron. Y en este caso, como lo explicó Daniel, entre Chivay y Yanque sí hubo una diferencia porque los módulos que se instalaron en Chivay sí se consideró levantarlos del suelo y tienen un mejor performance térmico. También les alargaron el alero y les pusieron una canaleta de recolección de agua. La ubicación de la vivienda en el terreno es otro problema. Este módulo se ubica sin darle al poblador una asesoría en cómo orientar el módulo. Entonces, sucede que el poblador simplemente lo ubica donde tiene espacio, pero no contempla la mejor orientación. Y también otro problema es que el panel que incluye la puerta solamente tiene una posibilidad de ubicación. Entonces, si la puerta te queda bien en uno de los sentidos, pues ahí es a donde va a ir el módulo. No se contempla que se pueda variar de panel. Y esto es en la selva, que justamente lo que hablaba Ale, esta es la imagen de la puerta, aquí se ve la puerta, que solamente tiene una ubicación posible y es bien, espacialmente hace que el módulo no sea muy versátil. Bueno, más allá de eso, el principal problema de la selva es el que no se crea una ciudad a 1 hora, hora y media de distancia del centro económico que es Quito, el mercado, y las personas que viven ahí no tienen medio de subsistencia y no pueden moverse porque se sale muy caro el transporte. Entonces, si es que si se diseña una nueva ciudad, es importantísimo también generar trabajo. Esto va un poco con lo mismo, ¿no? El tiempo traslada 1 hora y el costo es muy alto. A pesar de estar en un entorno natural, no se contempló hasta ahora el tema de árboles, no hay sombra y las personas en la selva, aquellos que conozcan, pasan mucho más tiempo fuera de su vivienda que dentro de su vivienda. Lo pasan en la calle o en unos espacios de sombra en la puerta de su casa. No se contempló ese espacio. Las viviendas temporales y la permanente no terminan dialogando ni siendo complementarias. En muchos casos se utilizan como depósito porque no son muy confortables, ¿no? Y eso hace también que se retiren algunos muros y como la vivienda no ha sido pensada para ser adaptado, para que sea un crecimiento progresivo, termina pasando que se retiran muros y la vivienda se desvirtúa. El espacio y toda la inversión que tiene el Estado termina a veces siendo subutilizada. Los desagües no percolan porque hay un problema de estudio, hace que los desagües afloran y eso hay problemas de salud. Bueno, básicamente es de ahí, no sé, ¿hay algo más acá? Sí, aparte, a pesar de que esta es una ciudad planificada, se cometen consistentemente los mismos errores. Y los errores van de la mano de no entender cuáles son las lógicas de las personas que van a habitar acá y no conversar con la población y no hacer un estudio casi demográfico para entender quiénes son los que van a vivir acá, ¿no? Entonces se toma como que el terreno es un terreno plano cuando en realidad hay una pendiente importante. Se planifica desde el escritorio, no se entiende cuáles son las condiciones del suelo, y por más de ser planificado igual, se plantea una retícula que no contempla estos espacios de vida, ¿no? Estos espacios comunitarios, estos patios, los espacios de sombra. No se entiende que las personas en Iquitos viven la mayor parte del tiempo afuera, no se contempla un alero, entonces muchas de las personas lo que hacen es construir sus propios aleros como pueden. Por más de que llueve, no se recolecta el agua, son personas que, bueno, por el mismo clima tienen que lavar su ropa todo el tiempo y no se recolecta el agua. Y, por ejemplo, las lógicas de habitar hacen una sala convencional, pero las personas nunca están adentro porque los materiales de esta vivienda tampoco funcionan bien térmicamente. Cocinan afuera porque es tradicional cocinar afuera y con leña. No tienen dinero. Les dan, sin embargo, una cocina para un punto de gas, para conectarte con punto de gas, pero no tienen dinero para comprar estos balones de gas. Entonces lo que sucede es que los módulos que están atrás en el patio empiezan a ser usados como cocinas, entonces les quitan algunas de las paredes del módulo y cocinan adentro, esto porque necesitan que la cocina esté techada, porque llueve, y este módulo se llena de humo y el humo se mete a la vivienda
y luego también el tema de haber considerado el terreno como plano, llueve y el agua se mete adentro del módulo y adentro de la vivienda. Entonces, y lo último sobre este caso de estudio es que tampoco se ha hecho un análisis ex post de saber cómo funcionó la primera etapa y se siguen construyendo etapas con los mismos errores. En cuanto a la discusión, vamos rápido para terminar, el tiempo de ocupación excede el planificado. Las viviendas temporales terminan funcionando como viviendas permanentes, con un cierto nivel de adaptación interna y externa por parte de los habitantes. Acá vemos a dos personas mayores dentro de su casa, que es lo que posiblemente tengan de aquí hasta el fin de sus días. Y bueno, nada, es una situación bastante triste. Además de eso, la vivienda no es un diseño evolutivo. Vemos en la imagen de abajo que ha sido modificada la vivienda, han retirado muros, y en casi toda la literatura que estamos consultando se habla de que la vivienda temporal no debería ya existir como tal, sino debería ser una vivienda temporal que tiene la posibilidad, o mejor dicho, no la posibilidad, que puede ser una vivienda permanente. Entonces, eso también es súper importante. En cuanto a los espacios comunitarios, esto sobre todo pensando en nuevas ciudades y campamentos, son tan importantes como la vivienda, como el diseño de la vivienda, ¿no? No es una retícula y no es poner viviendas organizadas unas al lado de las otras, sino contemplar estos espacios comunitarios y estas relaciones entre los individuos y los componentes ambientales. Se tienen que contemplar las dinámicas de la comunidad y las lógicas de habitar. Acá vemos a unos niños jugando en un columpio improvisado debajo de unos tanques de agua, de unas estructuras que se hicieron para un tanque de agua que al final nunca se instaló el tanque de agua arriba. Y finalmente considerar tanto a la comunidad, con todas las relaciones sociales que implica y las lógicas de habitar de la comunidad, pero también considerar las técnicas y materiales locales. Debe estar pensada para que pueda ser ensamblada por los propios, para que los futuros usuarios puedan ensamblarla, porque eso involucra, y además, no solo por eso, sino porque van a poder desarmarla más adelante seguramente, y esto se vuelve en un activo, ¿no? La vivienda es un activo para ellos y podrán tener un dormitorio más, y la idea es que ellos participen en este proceso. Actualmente existe todo un debate sobre si la vivienda debe ser contemplada como una vivienda temporal de emergencia o si se debe diseñar desde un inicio esta vivienda como una vivienda permanente o con características de vivienda de permanencia, ¿no? Y por último, las técnicas y materiales locales. El diseño de la vivienda temporal debe estar pensada para ser ensamblada por los pobladores residentes. Puede involucrar en algunos aspectos constructivos técnicas que revaloren las técnicas ancestrales y materiales locales, por ejemplo, para las ramadas, porque los pobladores que están ahí, por más de que han sufrido un desastre, tienen todas las ganas de apoyarse en comunidad y de construir sus propias adaptaciones a la vivienda. Y también para generar empleo. Bueno, acá vemos, ya cerrando, imágenes de todos los viajes. Cada viaje y cada una de estas viviendas nos cuenta historias, nos hace acordar de muchísimas vivencias que hemos ido teniendo. La verdad que todos los pobladores nos han abierto sus puertas y se han dado un espacio para contestarnos, y la investigación va sobre eso, ¿no? Sobre aprender de la gente, aprender de sus costumbres, de sus lógicas, para luego poder plantear nosotros mejoras sobre lo existente o nuevas formas, nuevos modelos de vivienda. Acá vemos a Daniel subido instalando la estación, pero estará bajita. Las estaciones las hemos ido instalando en diferentes lugares. En una nos subimos a una torre de agua altísima. Bueno, y nuevamente, ¿no? más fotos de esa experiencia que ha sido muy enriquecedora. A mí me sorprendió en realidad el nivel de resiliencia que tienen las personas. Y tal vez aquí es importante que, a pesar que las personas son muy resilientes y que tienen una capacidad de recuperarse, la responsabilidad de nosotros como arquitectos del Estado tiene que ir con nuestras personas. No podemos simplemente darles una vivienda que se puede convertir, si en un momento es una solución, no necesariamente tiene las características de habitabilidad que debería tener, y seguramente bajo el mismo precio, ¿no? Quiero decir.
Y bueno, aquí cada familia, como dice Ale, era una historia, nos cuenta, aquí hay parte del equipo. Ahí está la doctora, la antropóloga, que está jugando con el perrito, bueno, Valeria Burgas Cisneros, ahí está en medio haciendo una encuesta. Yo trepado con Valeria tratando de instalar la torre. Ale está armando la estación meteorológica en esta otra foto. Bueno, y va un poco más de lo mismo, ¿no? Esa sonrisa, creo, de los niños nos dice un poco, ellos pedían tomarnos fotos cada vez que terminábamos, nos hacían, en fin, fue una experiencia muy, muy bonita y muy enriquecedora de cómo entender la vivienda a partir de la persona, y creo que de hecho, sin esto no hay arquitectura. Si nos ponemos a pensar solamente en objetos, la arquitectura no tiene sentido, ¿no? Tenemos que pensar en Realmente, claro. Daniel y yo habíamos ido con una idea de diseño de vivienda y con otras expectativas y realmente nos ha cambiado totalmente la perspectiva de la casa, ¿no? Del habitar. Cada una de estas personas tiene anhelos, ¿no? Tiene voluntades y tiene perspectivas frente a su vivienda y sobre eso es sobre lo que tenemos que trabajar. Creo que la mayoría del público acá son alumnos, entonces siempre hay que entender al usuario y hay que aprender del usuario para poder proyectar a partir de esto. Y bueno, los cambios de temperatura, ¿no? Hemos estado a más de 40 grados y a menos 1, menos 2, ¿no? En Arequipa. Algunos viajes los hemos hecho con grupos grandes, entre practicantes e investigadores, otros los hemos hecho solo Daniel y yo. Muchísimas encuestas, muchísimas vivencias. Hemos aprendido toda la metodología y a usar todos los equipos. Y seguimos procesando. Ahorita estamos con Daniel analizando toda esta información para producir artículos. Acá vemos el módulo de Virú, que no lo hemos visto mucho. Este módulo es el que les dije que era de Coca-Cola, con la ONG Care Perú, y acá está el módulo de techo. Tienen comportamientos térmicos y materiales completamente diferentes. Y aquí como jugando también, yo voy midiendo ahí la temperatura del módulo. Acá Alejandro está midiendo la temperatura de superficie, haciendo encuestas, en fin, es un poco de esta experiencia. Me pasaron, ahorita hemos hecho 545 encuestas en total, encuestas térmicas, más las encuestas sociales, ¿no? Valeria, gracias por el dato. Está por ahí. Y bueno, eso creo. seguimos con esta investigación. Ahora estamos también viendo el tema de planificación de campamentos, porque no solo la vivienda es importante, sino también el campamento y la planificación de este campamento, la correcta planificación. Bueno, ahí siguen pasando algunas imágenes colgando sensores, usando el anemómetro. Ya estamos terminando, solo para que vean las imágenes. No pasa. Ya, bueno, es eso. No, hay una lámina que sí quería que se viera. Ángeles, ¿nos ayudas a pasar? Por favor. Estoy intentándolo. No pasa. Ya, no se preocupen. Bueno, estoy en eso. Ya está. Eso es. Bueno, había una imagen final que hablaba de que todas estas personas lo único que no pierden es la esperanza. Y creo que por eso también viene el nombre del campamento, La Esperanza. Claro. Bueno, muchas gracias a todos. No sé si tienen preguntas. Gracias. Sí. Por un lado preguntan, voy a enunciar las dos al mismo tiempo y ustedes ya nos contestan. ¿Son las ventajas y dificultades que han tenido al trabajar con entidades del Estado como el Ministerio? Y la otra pregunta es, ¿qué es lo que viene a continuación en esta investigación? Los alumnos preocupados por la cuarentena, pero me imagino que ustedes tienen una proyección relacionada con estos resultados. No sé si nos pueden comentar un poco sobre este tema. Sí, yo empiezo, Daniel, con lo del Ministerio. En realidad, no sé si Daniel está. Sí. En realidad, el Ministerio, en la gestión anterior y en esta gestión, se han portado bastante bien con nosotros. Nos han recibido en todo momento, nos ha recibido el viceministro de Vivienda en
2 o 3 oportunidades, luego hemos estado coordinando con los viceministerios. Han estado sumamente interesados en escucharnos y en apoyarnos porque ellos no tienen, bueno, lo que nos dicen es que no tienen los recursos para hacer la investigación ex post, entonces no tienen idea de cómo han seguido funcionando sus módulos y tienen la preocupación por seguir mejorando el tema de la vivienda, ¿no? Entonces hace poco, como comentaba Daniel, hemos participado como ya un poco como consultores en un panel de expertos viendo y contándoles un poco cuáles son estos hallazgos y compartiendo resultados de esta investigación. Nuestro interés desde el día 1 con la investigación ha sido poder aportar desde la academia al ministerio para que la vivienda que se le otorga a estas personas que lo han perdido todo sea lo mejor posible. Esa ha sido nuestra intención desde el primer momento y vamos a seguir y todos los resultados que tengamos van a ser para eso, ¿no? Van con miras a eso. Y ahora también nos quieren apoyar con el tema del diseño de campamentos para realizar un manual que a ellos también les pueda servir. Daniel. Sí, bueno, sí, el Ministerio se ha portado bastante bien. Me pareciera que esta charla es un poco crítica, pero en realidad es todo lo contrario, ¿no? Lo que busca es mejorar. Ahora, sobre la segunda pregunta, ¿qué es lo que sigue? Sí, el COVID nos bloqueó un poco y hay que adaptarse, ¿no? La adaptación es una figura súper importante. Voy a mostrar un gráfico donde hay mucha información y que se ve una cosa muy pequeña cuando se publica. Lo que tenemos es un montón de información todavía. Y la idea es poder procesar esa información con mucho más detalle. Vamos a hacer la propuesta para estos módulos que existen, cómo se pueden mejorar. Vamos además a hacer la propuesta de cómo se pueden diseñar campamentos como una especie de manual. Tenemos una tabla inmensa de como 450 variables que nos ha costado la vida, pero seguimos en eso. Y la parte de COVID también sigue costando. La idea es también empezar a poner la variable COVID y cómo en esos campamentos podría de alguna manera controlarse esto también, ¿no? O sea, que sea una de las variables más, no COVID, sino pandemias en general, ¿no? Y bueno, es eso, sí, lo que viene. Muchas gracias. Me parece esta investigación como un gran aporte al futuro de la nación. Bien, muchas gracias Daniel, muchas gracias Ale. Gracias. Muchas gracias por la invitación.